Hola a todos, mi nombre es Marilena Pedraza, tutora par del área respiratorio para el periodo 2022-1 y hoy vamos a seguir con los videos de semiología que veníamos manejando, este siendo el tercero y vamos a hablar de inspección y palpación. Listo, las referencias, las mismas de la anterior vez. Y bueno, iniciando, me gustaría darles un consejo para su práctica clínica y es que apenas se acerquen al paciente verifiquen si tiene oxígeno o no. ¿Listo? También pues, acercarse a la válvula y ver cuánto tiene de litros pues, el paciente y pues porque el dispositivo se lo están dando. ¿Listo? Pues para que no se les pase y que pues uno siempre, como termina diciendo, como paciente con oxígeno, pero pues no pone en qué litraje lo tenemos. ¿Listo? Entonces, importante para que lo anoten en sus historias clínicas. Listo, siguiente. Aquí que vamos a mirar, vamos a ver primero cómo se divide o cómo lo vamos a evaluar principalmente. Y este es haciendo un análisis estático, simplemente lo vamos a ver. No vamos a asociar el patrón respiratorio que tiene el paciente, simplemente cómo están las estructuras óseas, la piel, el tejido subcutáneo que vemos acá, y ya posteriormente vamos a hablar de el componente dinámico, en donde vamos a sumar cómo está la respiración de nuestro paciente, es decir, la frecuencia, la amplitud y el ritmo que maneja. ¿Listo? Relacionados pues cómo es la dinámica con el tórax. Hablando un poco de la piel, me gustaría regresarme a lo que quedamos en la anterior tutoría sobre motivos de consulta, que llegamos a tocar un poco sobre la cianosis, si es periférica o si es central, y que habíamos quedado que la central está relacionada con las patologías respiratorias. Listo. Entonces, regresándonos a esto, pues la cianosis es la coloración azulada de la piel y las mucosas están más asociadas hacia una cianosis de origen central, es decir, respiratorio. ¿Qué vamos a ver acá? Que esta está relacionada principalmente con la hemoglobina reducida y el contenido que nosotros tenemos en la sangre. Un contenido de más o menos 5 miligramos en porcentaje de la hemoglobina total que tenemos, que se encuentra reducida, ya nos puede estar generando cianosis. ¿Qué pasa acá? Que tenemos dos grandes componentes, que esta puede ser de acuerdo al contenido de hemoglobina reducida en la sangre o por perfusión. Si es por perfusión, estos pacientes van a verse mucho más bien pálidos. ¿Listo? No tanto por el color de la sangre que está llegando. El color de la sangre simplemente estamos viendo que no hay oxígeno que pueda oxidar esa hemoglobina. ¿Listo? En ese caso, si es más de origen vascular o pues del flujo sanguíneo, sí debemos recordar que podría llegar a generar cianosis si este flujo se encuentra bastante lento, pues entre más tiempo pase la hemoglobina en los tejidos, más dada se va a dar a soltar ese oxígeno que carga y pues se va a reducir muchísimo más rápido. Más sin embargo, recordemos que en procesos como por ejemplo la anemia, vamos a ver que la palidez del paciente se da por redistribución del flujo hacia los órganos que más requieren pues flujo sanguíneo. En ese caso, pues la piel se va a ver desprovista de ese flujo sanguíneo y se van a ver muchísimo más pálidos, ¿listo? Como para tener un panorama así. Hablando un poco ya de pues, el patrón o por qué se generan pues estos casos de hipoxia, recordemos que la central está más relacionadas con las acropaquias. ¿Qué pasa con las acropaquias? Recordemos que los megacariocitos maduran en el pulmón. Cuando este pues, se ve afectado, podrían ya haberse liberado a la sangre y llegar a esos sitios donde el calibre de la vasculatura es muchísimo más estrecho, es decir, por ejemplo, los dedos. En los dedos, ¿qué pasa? Como todos nosotros ya sabemos, las plaquetas terminan generando factores de crecimiento, el factor de crecimiento asociado a plaquetas y pues el factor de crecimiento de endotelio vascular, el B. ¿Listo? Estos dos factores se van a asociar al crecimiento de esos tejidos, es decir, que aquí vamos a ver el crecimiento de los dedos en palillos de tambor, como los habíamos estado viendo, pues la circulación de bajo calibre va a acumular esas plaquetas ahí y van a empezar a liberar esos factores y por eso va a haber ese crecimiento. Listo, habiendo explicado esto, también me gustaría decir otras manifestaciones. Como ya habíamos hablado, un poco del herpes zóster con su dolor neuropático y su distribución por los dermatomas. Y también podemos ver alteraciones endocrinológicas más relacionadas, por ejemplo, la ginecomastia, buscar procesos incluso como cirrosis, y además si están asociados, por ejemplo, a arañas vasculares en el cuello, muy relacionadas con los procesos cirróticos. Y ya por último, pues mirar cosas como edemas, pues siendo el edema en esclavina tradicional o bien descrito en el síndrome de vena cava superior, en donde encontramos
que el contenido del tórax se ve pues desplazado o se están oprimiendo aquellas estructuras generalmente por procesos malignos o tumorales, incluso hasta el 80% pueden llegar a ser malignos. Pues el síndrome de vena cava superior igualmente se describe por una tríada clásica, que es el edema en cara y miembros superiores, lo que conocemos y vemos acá como el edema en esclavina, la acidosis en las manos y aparición de circulación complementaria tóraco-braquial, pues por esa misma compresión que estamos dando a las estructuras vasculares del cuello. Ahora, los patrones que nosotros podemos llegar a diferenciar vendrían siendo estos dos grandes principales en la semiología respiratoria, como ya habíamos estado tratando en, por ejemplo, el taller. Que si ustedes verifican la presentación que les subí, pues el caso de POC es un paciente más hacia el fenotipo de un abotagado azul, pues presenta edema, cianosis, también tiene un índice de masa corporal elevado, pues estos pacientes corresponden a este fenotipo, ¿listo? Igual con la expectoración que nosotros vemos y siendo un poco más florido su contraparte, el abotagado azul, el soplado rosado. El soplado rosado ya de por sí lo encontramos en una posición en trípode, donde vemos que está inclinándose hacia adelante. ¿A qué función está respondiendo esta posición? Pues como vemos, se aumenta la presión sobre el contenido abdominal y eso puede llegar a posicionar el diafragma un poquito más elevado, recobrando su posición de cúpula en vez de estar tan aplanado, pues estamos aumentando la presión intraabdominal, entonces pues nos va a subir un poco la cúpula y mejorar la dinámica ventilatoria. Igual pues estas maniobras compensatorias se ven con el fruncimiento de los labios para aumentar la presión en la vía aérea superior y evitar el colapso. Estos pacientes además están caquécticos, pues el esfuerzo que realizan para la respiración con el uso de los músculos accesorios pues es bastante alto, y recordar que esto gasta energía, y es así que nosotros vamos a ver estos pacientes muchísimo más caquéticos o con un estado nutricional un poco más deteriorado que los otros. Igual ver la respiración o la duración, pues esta va a estar aumentada, igualmente complementando con el fruncimiento de labios. Se dice que un ciclo respiratorio va de 5 segundos para la inspiración, 4 segundos para la expiración y 1 segundo de pausa entre cada uno de estos, ¿listo? Entonces para un total de 10 segundos. En este componente se vería muchísimo más asociado el aumento de la expiración, pues para intentar sacar ese aire que se está quedando contenido y evitar la hiperinsuflación. Listo. Eso por este lado. Igual, antes de pasar como tal a ver todas las dinámicas del tórax, es decir, estudiando estático y dinámicamente, vamos a ver un poco sobre los puntos de referencia que tenemos para evaluar el tórax. Como vi en el taller de semiología, vamos a dividir el tórax por las líneas que nosotros ya conocemos, la línea medio external por la fosa yugular hasta la apófisis sifoides, y pues las líneas paraesternales que están relacionadas con los ángulos costoesternales donde se unen, cada una a ambos lados, igual referencial el ángulo de Lewis, donde se está articulando la segunda costilla, y podemos empezar acá a diferenciar tanto la auscultación cardíaca con los focos, empezando desde el aórtico, el pulmonar, el mitral, el tricuspidio, y relacionándolo con las líneas, igualmente las medio claviculares, la línea intermamilar a nivel de T5, y pues las posteriores, donde vamos a encontrar la línea espinal relacionada con las apófisis espinosas de las vértebras, y las líneas de los omóplatos entre cada uno de ellos, que vamos a encontrar que estas hasta el borde inferior se van a localizar más o menos hasta T7. En T7 nosotros podemos encontrar las bases pulmonares, y si nos referimos a este reparo anatómico, pues podríamos llegar a escucharlo muchísimo mejor. Igual recordar que el pulmón derecho se encuentra un poco más elevado debido pues a su ubicación con el diafragma elevado secundario al hígado, y pues como acá vemos, mayor extensión del borde inferior del pulmón izquierdo. ¿Listo? Acá los puntos de referencia, como les decía, desde T8 las bases pulmonares, a T4 la división o la bifurcación de la tráquea, y en T2 a T3 el vértice del pulmón. Recordemos y vemos que estos no están totalmente encerrados en la rejilla costal. Este o el vértice podría llegar a sobresalir de 2 a 4 centímetros, tanto
para, a nivel anterior y a nivel posterior, y por eso es que nosotros podríamos llegar a escucharlo muchísimo mejor en estos espacios. Pues si nos situamos ya de por sí en una estructura ósea arriba de la caja torácica, pues no llegaríamos a escuchar nada. Listo. Eso pues recordándole un poco las líneas a cada uno de ustedes. Vamos a hablar un poco de la inspección del tórax y como se ve ya estático. Vamos a ver los diámetros del mismo. Recordemos que tenemos el anteroposterior y el lateral. Como vemos, pues acá están descritos cada uno de estos. Todos tenemos el tórax absolutamente diferente. Acá están escritos como patrones normales, pero lo que nos va a importar, pues claramente son los patológicos, lo que vamos a encontrar que va a estar alterado en el paciente. Vamos a decir que una relación antero-posterior con la lateral es más o menos 1 en 2. ¿Eso qué quiere decir? Que el diámetro antero-posterior va a ser casi la mitad del diámetro transverso. Cuando esto se ve alterado, nosotros podemos empezar a hablar de un aumento del diámetro antero-posterior, y es decir, describir lo que los pacientes con enfisema se ve como el tórax en tonel, como vemos acá que se aumenta este diámetro, pudiendo llegar a una relación de 1 en 1. ¿Listo? Acá, ¿qué más podemos llegar a ver? Cómo se llega a medir esta relación torácica. Recordemos que un diámetro anteroposterior más o menos está entre 0,7 a 0,5 en adultos. Si hacemos esta relación, es decir, dividimos el diámetro anteroposterior por el lateral, vamos a ver que la relación límite para hablar de un tórax en tonelo con un diámetro aumentado es de más o menos 0,9. Mayor de 0,9 estamos ante un paciente con una relación torácica, un índice torácico, no confundir con el que hacemos en la radiografía, alterado, correspondiente también a un enfisema. Ahora, no solo podemos ver pues estas alteraciones en el tórax a primera vista, sino también los espacios intercostales y cómo estos se relacionan. Recordar que un aumento en el tamaño donde las costillas pues se unen podría ser un aumento del rosario raquítico, que vemos también en hiperinsuflación, y los surcos de Harrison que se describen en pacientes con deficiencias nutricionales, raquitismo, pues los músculos se debilitan y hay una pequeña depresión de las costillas no tan fuertes o no tan constituidas en la pared torácica anterior, y por eso se ven deprimidas y marcadas en estos pacientes. Ahora, como vimos, pues estos patrones son bilaterales, tanto el tórax tonel como los surcos de Harrison, el rosario raquítico, pues se estudian así, ¿listo? Pero también podemos llegar a tener alteraciones unilaterales, es decir, que esté deprimido o abombado en ciertas u otras patologías. ¿Cuándo podemos encontrarlo como abombado? Por ejemplo, en un neumotórax, especialmente estos que manejan la válvula, es decir, que cuando hay inspiración dejan entrar el aire y cuando hay expiración la válvula se cierra, o pues el pedazo de piel o de la caja torácica afectada cierra el orificio por el que está entrando el aire, y esto pues va generando una hiperinsuflación pues del lado del tórax afectado, del lado ipsilateral. Además, en derrames masivos podríamos llegar a encontrar también un abombamiento de la pared torácica del lado pues afectado. Ahora, ¿cuándo podríamos verlo pues disminuido de una relación pues unilateral asimétrica? Cuando por ejemplo estamos ante lesiones pleuríticas o paquipleuritis, cuando vemos la fibrosis tanto del parénquima como de la pleura, estos podrían llegar a darnos como alteraciones unilaterales. También tenemos pues las atelectasias y las sinfisis, alteraciones de la reja costal cuando estamos ante un tórax inestable, por ejemplo pues fracturas costales, entre otros. Listo, acá lo importante es ver si es unilateral o bilateral, y si tenemos alteraciones como por ejemplo el pectus excavatum o el pectus carinatum, pues siendo el pectus carinatum pues más asociado a hombres, incluso en un 80%, y pues estos son fáciles de identificar. Igualmente hay patrones o personas que llegan a presentarlo de manera, entre comillas, pues natural, o son personas que así son, digámoslo por decirlo así. Pero recordar que las manifestaciones pues exageradas sí requieren mayores estudios.
Pasando a la inspección dinámica, vamos a analizar aquí el patrón respiratorio que tiene nuestro paciente. Vamos a hablar de frecuencia, de amplitud y de ritmo entendido de cómo se están dando cada uno de esos ciclos respiratorios. ¿Listo? Pasando un poco, ¿a qué vamos a ver de primera? Son los signos de dificultad respiratoria. Encontramos al aleteo nasal, los tirajes, que son diferentes al uso de músculos accesorios, que también son un signo de dificultad respiratoria. Y ya por último, la disociación del patrón respiratorio que tiene nuestro paciente, que esto va a depender si es mujer, hombre o estamos hablando, por el contrario, de un infante. ¿Listo? Entonces vamos a pasar un poco a ver cómo se ven aquellos patrones. Recordando que, como les dije, los tirajes y el uso de músculos accesorios es diferente. Uno escucha tirajes intercostales y uno dice, bueno, está utilizando los músculos intercostales. Esto es diferente. ¿Por qué? Porque los tirajes se dan cuando al aumentar la presión transmural, es decir, generamos ese vacío expandiendo el tórax, pero los pulmones no se pueden distender, vamos a ver que el tejido que rodea esos pulmones, digamos, el tejido celular subcutáneo, incluso los músculos, van a intentar llenar ese vacío que se generó, ¿listo? Porque nos está retrayendo el pulmón, es decir, que vamos a tratar de llenar ese vasito, ¿listo? Así se ven los tirajes y es por eso el uso de músculos accesorios, como por ejemplo los escalenos, para poder levantar toda la cintura escapular, todo esto se ve ya para aumentar el diámetro o la presión transmural, diferente a que nosotros queramos completar ese vacío que se generó por el aumento de esa presión. ¿Listo? Pasando un poco a los tirajes, vamos a ver primero el aleteo nasal. ¿Listo? Aquí, como podemos observarlo, especialmente en niños. Miren cómo se mueve, también tiene un poco de tirajes. Y pues hay una taquimia que podemos observar. Además, pues el quejido es bastante obvio. Aquí, otro niño con quejido, un poco más como expiratorio, de estridor. Si lo ocultamos seguramente pues también tiene sibilancias. Los tirajes, como les dije, está retrayéndose todo el tejido que rodea esa caja torácica para compensar el aumento de la presión transmural que no se pudo ser llenada por la expansión pulmonar. ¿Listo? Ya por último, pues la retracción external, que podemos verlo incluso por el uso de músculos accesorios, que ya se ve un poco más así. Esto pues es más común en niños cuando ya están bastante mal. Recordemos que todo se da por un proceso. El uso de músculos intercostales es primero, que por ejemplo la elevación del esternón o el uso de los músculos escalenos para elevar las primeras costillas. Eso se da muchísimo antes. ¿Listo? Pasando un poco a lo que les hablaba del patrón, vamos a ver que las mujeres utilizan más o expanden más la parte superior del tórax hacia anterior, desde la cuarta costilla más o menos hacia adelante. Ellas no usan tanto el abdomen o no se abomba cuando respiramos. ¿Dónde sí se va a bombar? Por ejemplo, en los hombres. Pues tenemos una mayor depresión del diafragma cuando hacemos la inspiración y es así que el contenido intraabdominal pues aumenta esa presión y va a protruirse. Es que vemos que los hombres respiran y se les mueve el estómago, pues el abdomen, ¿listo? Y los niños tienen un patrón más abdominal que pues eso es por la inmadurez de músculos, de los músculos accesorios, perdón, no, de los músculos inspiratorios y pues la incapacidad de generar tanta presión transmural. Y es así que se ven apoyados con movilizar todo el contenido abdominal para aumentar esa diferencia de presiones a nivel del tórax. Listo. Pasando un poco a la frecuencia, vamos a encontrar los patrones, es decir, cuántas respiraciones estamos haciendo por minuto. Y encontramos pues la respiración normal, un paciente eupneico de 15 a 20 respiraciones por minuto. Esto igualmente va a variar con la edad, recordarlo. Sin embargo, pues acá no estamos hablando de niños. En niños sí es diferente. Si quieren, pues luego les envío una tablita de cómo es la frecuencia en ellos. Ahora, hablando de la taquipnea, va a estar aumentada. Si vemos, pues hay menor tiempo, se reduce la inspiración y la expiración y pues es mayor a 20 respiraciones por minuto. Acá tenemos una aclaración y es que esta puede ser superficial o una polipnea o igualmente una hipernea, que estos son sinónimos y los usan igual. ¿Cómo los podemos dividir? La taquipnea superficial quiere decir que no estamos aumentando la profundidad de la inspiración, simplemente estamos respirando rápido, ¿listo? Pero pues muy cortico, más o menos así. ¿Cómo sería la polipnea o la hipernea? Que hay un aumento
de la frecuencia y además hay un aumento de la profundidad de la inspiración. Es decir, si ven que aumenta también la cantidad de aire o pues estamos aumentando el volumen inspiratorio que estamos manejando. Y pues por último la bradipnea, que simplemente es la disminución de la frecuencia respiratoria. Ahora, de amplitud, una aclaración, porque de amplitud también vamos a hablar de la batipnea. Listo. De hipopnea simplemente pues la disminución de esa amplitud sin asociarse a la taquipnea. Si esta se asocia a la taquipnea, sería una taquipnea superficial. Y la batipnea sería lo mismo, pero hablando de un aumento de la profundidad. Es decir, que un aumento de la profundidad sin un aumento de la frecuencia sería batipnea. Si aumentamos la frecuencia, ahí sí sería una hiperpnea. ¿Listo? Hablando ya por último de los ritmos que puede llegar a presentar el paciente, vamos a ver estos ritmos patológicos. Primero la respiración de Cheyne-Stokes, que ya habíamos hablado un poco de eso relacionado con la presión de CO2 y cómo estos pasan la barrera hematoencefálica y llegan a alterar el patrón respiratorio, y además están asociados con aquellas patologías que nos disminuyen el flujo. Eso quiere decir que podemos llegar a presentar pacientes con insuficiencia cardíaca que tengan este patrón. Sin embargo, recordarlo que los pacientes no se quejan de él. Es decir, técnicamente no genera disnea, simplemente es una adaptación que se repite. Este ciclo se repite y se repite como ya habíamos visto. Primero, hay un espacio de apnea donde se acumula el CO2 y una vez se acumula lo suficiente para que el centro respiratorio o lo que habíamos hablado de el área retrotrapezal, que va a empezar a censar la concentración de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo, llega a un punto en donde puede llegar a censar esos niveles aumentados de CO2, pues entonces va a generar una respuesta en el aumento de la frecuencia y de la amplitud del patrón respiratorio, esto hasta que se barre todo el CO2 de exceso y vuelve a generar pues la apnea. Una apnea, ausencia de la respiración, esto lo vamos a definir más o menos, y esto estaba más relacionado con SAOS, con patrones o alteraciones de la respiración durante el sueño, que es una apnea significativa, una disminución de más del 90% del flujo por más de 10 segundos. Así técnicamente se define. ¿Qué sería una hipopnea? Una disminución de entre 30 a 90. ¿Listo? Mayor a 90 ya sería una apnea. Una hipopnea sí sería entre 30 y 90. Además, tiene que verse asociada a una disminución del 3% de la saturación. Si tenemos una disminución entre el 30 al 90% del flujo y asociado a una disminución del 3% de la saturación, pues eso sería una hipopnea. Ya también igualmente los criterios del tiempo para ambos más de 10 segundos. Igual esto lo van a ampliar más adelante en la carrera cuando hablen pues de SAOS. El patrón de Biot, que está más relacionado a procesos incluso infecciosos, se ha visto en meningitis y daños a nivel inferior del bulbo, que está compuesta de periodos rápidos y profundos de respiración pues normal, asociado después a un periodo de apnea o pausas pequeñas de apnea entre esos periodos. ¿Listo? Por último, la respiración de Kussmaul, que no pues diferenciarla de la Cheyne-Stokes, que esta sí llega a generar disnea y está asociada a patrones de inspiración rápidos seguido de una expiración igualmente rápida, que sorprende. Incluso pues estos pacientes se han visto pues en alteraciones como la cetoacidosis diabética y encefalopatías urémicas, ya pues estados de hiperosmolaridad. Recordar que aquí, y una aclaración, el estado hiperosmolar, que es una de las complicaciones de la diabetes, no genera el patrón de Kussmaul. ¿Listo? Lo que genera el patrón de Kussmaul es la cetoacidosis diabética. ¿Listo? El estado hiperosmolar pues ya viene siendo otra cosa. También genera disnea, pero no este patrón. ¿Listo? Y pues ya por último, pues recordar diferenciarlos. Y pues eso sería todo pues por el aspecto dinámico para el estudio del patrón respiratorio de nuestro paciente. ¿Listo? Vamos a pasar entonces a hablar de la palpación. ¿Listo? Entonces, recordar que estos procesos no son tan objetivos como, por ejemplo, podríamos llegar a medir el diámetro anteroposterior, que hay medidas definidas, etc. Simplemente es pues para corroborar
corroborar un poco lo que hayamos visto en la inspección. Por ejemplo, un paciente taquipnéico que no está expandiendo bien el tórax, pues es superficial, o alguien que sí está haciendo una buena expansión, pero pues se encuentra taquipnéico, es decir, una polipnea, etcétera. Simplemente para verificar un poco lo que estamos viendo y observando pues en la inspección. ¿Listo? Vamos a tener puntos de referencia tanto anterior como para posterior. Hacia anterior pues la hipófisis sifoides, a ambos lados ubicándonos con las manos extendidas pues hacia las líneas axilares. Igual hacia posterior la referencia pues nuestra apófisis espinosa de las vértebras. Recordar que no se posicionan los dos sobre ellas sino lateral a las mismas, y lo mismo apuntándose a las líneas axilares. Vemos que también podemos evaluar el vértice, y el vértice pues relacionado con la integridad de toda la cintura escapular o la apertura del tórax, que nos puede llegar a ayudar pues los músculos accesorios en su integridad. ¿Listo? Eso por este lado de la palpación. Recordar que igual si estamos ante procesos, por ejemplo, neuromusculares, pues sí hay una disminución de toda la expansión de la caja torácica. Esto como podríamos llegar a medirlo, y esto es pues un dato extra que si se quieren llegar a casa, está más relacionado con el conteo vocal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedirle al paciente que respire, tome una inspiración profunda y cuente así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver acá? Pues el compromiso de los músculos respiratorios. ¿Listo? Una menor capacidad de distender y aumentar la presión transmural del tórax. Un conteo vocal que no llegue a 20, que sea menor a 20, pues sí está relacionado con el compromiso de los músculos respiratorios, y esto es pues importantísimo en miastenia graves y procesos como el Guillain-Barré. ¿Listo? Ya regresándonos un poco a lo que viene siendo el cuello, me gustaría dar un pequeño inciso sobre las cadenas linfáticas. Recordar que acá vamos a evaluar las cadenas linfáticas del cuello y las de las axilares relacionadas con procesos, pues como ya habíamos visto en áreas posteriores, como el hemato-onco, con procesos cancerígenos de mama. Igual, procesos infecciosos de la vía aérea superior nos podrían llegar a inflamar incluso los ganglios cervicales, retroauriculares, y pues los procesos en boca, los abscesos de origen odontológico, compromisos de los tejidos blandos de la boca, nos pueden llegar a presentar estas linfadenopatías relacionadas pues con estos procesos. Acá les traigo el ejemplo del ganglio de Virchow, que es relacionado con unas metástasis gastrointestinales situado en la fosa supraclavicular izquierda, de carácter indoloro e indurado, que aparece pues ya en estadios avanzados de la enfermedad. Igual relacionado con procesos o síndromes constitucionales que refieren los pacientes. Recordar que el drenaje del pulmón está como seccionado. Pues el pulmón derecho tiene preferencia para drenar hacia la fosa supraclavicular derecha, igualmente la base del pulmón izquierdo. Sin embargo, si hay una diferencia con lo que viene siendo el vértice o el lóbulo superior del pulmón izquierdo, que también drena a la fosa supraclavicular izquierda. Si estamos ante, por ejemplo, una adenopatía en la fosa supraclavicular izquierda, pensar en metástasis gastrointestinales y de la parte superior o el lóbulo superior del pulmón izquierdo. ¿Listo? Bueno, eso por un lado sobre la palpación de las cadenas ganglionares. Igualmente, los puntos dolorosos que podría haber, los puntos de Balleix, que están relacionados con las afectaciones de los intercostales. Recordad que tenemos tres grandes puntos, los puntos hacia posterior donde sale el nervio del canal relacionado con la columna vertebral, y hacia anterior el esternal donde sale como tal el nervio de su parte terminal, y las costillas hacia lateral donde está saliendo o da cabida la rama contralateral. ¿Listo? La rama perforante del nervio intercostal. Eso por esas partes de nervios puntos dolorosos del tórax. Recordar pues estos son como dolores más bien exquisitos, pues estamos hablando de una compresión o daños como tal al nervio. ¿Listo? Ya por último, las vibraciones vocales. Acá me quedo mal, pues seguimos en palpación, pues debemos tocar al paciente para ver cómo se están transmitiendo esas vibraciones que genera el paso del aire
por las vías respiratorias, especialmente pues los bronquios más grandes que se encuentran más pegados hacia la pared. Cuando tenemos más pegados hacia la pared o más hacia afuera, digámoslo, del tórax es donde se van a escuchar muchísimo más, por eso nosotros podemos llegar a escucharlo más a nivel supraclavicular, en la parte más superior del tórax, en los vértices, pues entonces se encuentran más, más expuestas o más salidas, entre comillas, unas vías aéreas mucho más grandes y mucho más en contacto con la pared del tórax. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer o cómo lo vamos a evaluar? Vamos a decirle al paciente que tome aire y diga 33. ¿Listo? Puede decir 33, 33, 33. ¿Qué es patológico acá? Cuando nos topamos con la asimetría. Es decir, que por eso nosotros debemos valorarlo por preferencia comparativamente de una vez. Poner una mano pues no está mal, podríamos llegar a ponerla una en un hemitórax y luego volver a repetir todo el proceso en el otro hemitórax, pero pues la idea es poder compararlo lo mejor y lo más objetivamente posible. Igual, cuando estamos hacia más las bases, podemos llegar a usar solo el lado cubital de nuestra mano, incluso pues con el puño cerrado. La idea simplemente sería sentirla. ¿Qué es patológico acá? Que se aumenten o se disminuyan. Podríamos llegar a explicar un poco lo que les hablaba de la tutoría de disnea, que si tenemos el celular y este empieza a vibrar en el aire, no va a vibrar o no va a sonar tan duro que si lo ponemos en una superficie sólida. Si lo ponemos en una superficie sólida, nosotros podemos llegar a aumentar ese sonido. Es así que procesos consolidativos podrían llegar a generarnos un aumento en las vibraciones vocales. Más, pues, por ejemplo, en neumonías lobares, en donde sí hay una ocupación franca de solo un lóbulo que podría llegar a aumentarlas. ¿Cuándo las vamos a poder ver disminuidas? En procesos que no distiendan tanto el parénquima, es decir, por ejemplo, generamos una obstrucción, un cuerpo extraño, también atelectasias, pues no está pasando ese aire y no se están generando las vibraciones vocales. ¿Listo? Igual procesos que no distiendan tanto el parénquima pulmonar como las pleuritis, las panquipleuritis, cuando hay fibrosis, y pacientes que tienen un patrón restrictivo, por ejemplo, pacientes obesos de por sí ya podrían llegar a generar una disminución en las vibraciones vocales. Igual el neumotórax y el derrame pleural. ¿Listo? Eso por el lado de la palpación. Y pues de inspección y palpación. Terminando, recordad que si tienen alguna duda, cualquier otra cosa que necesiten para su práctica de semiología, pues yo estoy pendiente para ustedes, para lo que necesiten. Igual esperen los otros dos videos que faltan de auscultación y percusión, que ya sería el último componente de nuestros videos de semiología. Listo, pues eso es todo, muchachos. Muchísimas gracias. Un beso, un abrazo, nos vemos en otra tutoría.